Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía. Tenemos hoy en día un invitado especial aquí en UPAO TV, al destacado DIRCOM, Miguel Antezana, para conversar y tener conocimientos actualizados del desempeño, el rol y los desafíos que tiene un comunicador social en la sociedad, especialmente en el rubro de la investigación. ¿Qué tan importante es la investigación en las ciencias de la comunicación? Y esto gracias a la cuarta semana de la investigación en comunicación social que convoca la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada Antonio Dorrego. Bienvenido, señor Antezana, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿y cuáles son esos desafíos que tiene que asumir todo comunicador para poder desarrollar investigaciones viables y que sean de impacto para el desarrollo del país? Yo creo que la coyuntura cada vez más está empujando, obligando a los comunicadores a evolucionar desde el punto de vista tanto de su formación académica como también en el desarrollo de sus actividades profesionales. Me refiero específicamente a que muchas veces el comunicador se queda estancado en una visión estrictamente instrumentalista a través de los medios de comunicación, cuando la labor de un comunicador es en realidad multidisciplinaria, interdisciplinaria, y relacionarse con diversos sectores de la sociedad. En este sentido, yo creo que también a nivel estudiantil, a nivel de investigación, ya sea pregrado o posgrado, hay que cambiar la mirada hacia buscar cuáles son los problemas que desde el lado comunicacional se pueden intervenir y pueden mejorar y tener consecuencias positivas en diversos campos de la sociedad. Yo creo que ahí, por eso insisto al inicio, decía que el comunicador tiene que abrir su mirada, no quedarse limitado, estancado, porque cuando tú vas a la calle y le preguntas a cualquiera ¿qué crees que hace un comunicador o un periodista? Siempre generalmente lo relacionan con medios, cuando en realidad la labor de un comunicador no está solamente en medios, está en las organizaciones, está en partidos políticos, en organizaciones religiosas, en la sociedad, en ONG, en fin, tiene un campo de acción amplísimo. Y en la medida que el comunicador se adapte a ello, evolucione hacia ello, va a tener un mayor impacto a nivel de la sociedad. Muy bien. Y justamente hoy hay una conferencia magistral que se ha desarrollado muy temprano sobre los desafíos, ¿no?, en el tema de la investigación o la comunicación social en el desarrollo del país. ¿Cómo se manejan esos desafíos o qué es lo que se tiene que hacer para que haya una comunicación que contribuya al desarrollo del país? Ahí expusimos precisamente la serie de limitaciones que tiene el comunicador actualmente, tanto en su formación como en el campo profesional, pero también propusimos cosas que cómo ampliar esa mirada, en el trabajar precisamente en las organizaciones donde hay un campo grandísimo de desarrollo de la comunicación. Solamente por decirte algo, las organizaciones todas son completamente distintas por el solo hecho de que tienen personas distintas. Y al tener personas distintas implican... Hay subculturas, ¿verdad? Exactamente, hay sistemas comunicacionales distintos. Entonces, si solamente viéramos las organizaciones, ni siquiera... Y te voy a mencionar solamente el sector privado, por ejemplo, ahí tenemos un mundo de posibilidades de desarrollar formas de comunicación distintas. Si nos fuéramos al sector público, inclusive ahí ampliamos mucho más, porque en el sector público peruano actualmente, lamentablemente, los temas comunicacionales están muy subdesarrollados. Pero también hablamos de la posibilidad de cómo trabajamos con las personas. Estamos hablando de una temporada en la que cada vez evoluciona más la tecnología, pero irónicamente eso nos distancia a nivel comunicacional. Las relaciones interpersonales cada vez están más descuidadas, por eso generalmente las organizaciones andan buscando formación en habilidades comunicacionales, inteligencia emocional, en el trato a las personas. Las habilidades blandas que están muy mal en boga, llamadas, ¿no?, blandas, porque en realidad son bastante duras de trabajar. Sí. Entonces yo creo que también ahí, fíjate que hay un campo de acción muy grande a nivel del comunicador, que en la medida que él también comience a reestructurar los conocimientos adquiridos en la universidad, que no necesariamente los vas a aplicar en el campo de acción, en el campo profesional. Entonces, en la medida que ese comunicador acepte y se proponga evolucionar, yo creo que ahí vamos a ver cambios importantes en la sociedad. Sí, y dada la experiencia que tiene usted en el sector privado, en el sector público como DIRCOM, facilitador y además académico, docente universitario, ¿en dónde estamos fallando? Porque siempre el ciudadano se queja de las deficiencias del servicio o atención al usuario en las entidades, sobre todo públicas o del Estado.
Hemos visto que se han hecho esfuerzos, ¿no?, de capacitación, de mejora, pero ¿en dónde está, diríamos, el error de repente o las deficiencias para no tener un mejor servicio de atención al ciudadano en las entidades del Estado? Yo creo que en al nivel del sector público hay una serie de fallas estructurales. En primer lugar, generalmente las instituciones estatales no tienen esa conciencia y no tienen instalado ese chip, digamos, del servidor público. Muchas veces lo que encontramos son empleados públicos y no toman conciencia que esas personas que están trabajando en el sector público en realidad tienen que prestar un servicio ciudadano que él ya pagó a través de sus impuestos. Estableciendo esa relación básica, fíjate que yo debería exigir como ciudadano que estas personas me atiendan adecuadamente y de manera eficiente. Pero no se da esa relación. Pareciera que en el sector público, no digo que todos, pero muchas personas creen que están haciendo un favor a la población y no es así. Si partimos de eso, fíjate que ahí necesariamente tenemos que llegar al tema de lo que he mencionado, la calidad de atención al ciudadano, la formación en habilidades comunicacionales para que precisamente esta relación de alguna manera sea efectiva y que también sea satisfactoria para el ciudadano. Entonces, ahí también fíjate la gran cantidad de trabajo que tiene un comunicador, porque las oficinas de prensa en el sector público generalmente hacen eso, estrictamente prensa, cuando deberían hacer comunicación interna, claro, comunicación externa, comenzar a trabajar el clima organizacional en el sector público, trabajar esa cultura, esa identidad del sector público que no existe. Cada institución es un mundo completamente distinto, hay subculturas, es más, dentro de las subculturas tenemos muchas personas de tipo distinto. Claro, y cada trabajador también es un mundo complejo. Además, porque tienes los CAS, los 728, 276, en fin, una variedad de tipos laborales que hace que cada uno tenga una manera de hacer las cosas. Entonces, ahí fíjate la cantidad de trabajo que tiene un comunicador en el sector público, tanto a nivel local, regional, nacional. Bien, y ya para ir finalizando la entrevista, también la presencia suya se debe aquí para en la tarde, más tarde, desarrollar un taller con los estudiantes de comunicación para motivar en ellos la investigación. ¿Qué tipos de investigaciones deben desarrollar los comunicadores, además de las que ya hemos desarrollado? O básicamente, ¿en qué va a centrar su atención para motivar en estos futuros comunicadores jóvenes, muy emprendedores, pero que les falta la orientación para investigar sobre temas mucho más de repente de impacto social? Nuestra intención en la tarde en realidad también, precisamente en línea con lo que estamos conversando ahora, es ampliar un poco la mirada. Y ampliar la mirada hacia precisamente la resolución de problemas. Muchas veces los trabajos de investigación no necesariamente tienen un nivel de profundidad adecuado. Y en verdad se investiga, pero se queda en la superficialidad de las situaciones. E inclusive muchas se van hacia una relatoría de un caso de éxito. Si uno pone en una investigación un caso de éxito, algo que funcionó, entonces simplemente pues se queda ahí. En cambio, cuando tú investigas desde el lado de una problemática, algo que no está funcionando, pero le das esa mirada comunicacional, fíjate que ya hay un aporte no solamente a la academia, sino a la sociedad. Porque si alguien ha investigado algo que no está funcionando y yo desde la comunicación veo una solución, eso también abre posibilidades para que desde otras ciencias también pueda trabajarse un problema social. Entonces yo creo que desde ahí el trabajo, el reto va a ser ahora precisamente plantear a los asistentes cómo vemos, ampliamos esa mirada y cómo resolvemos problemáticas y nos atrevemos a hacer más allá de estrictamente la parte instrumental de lo que es la comunicación. Si se logra eso, yo creo que va a generarse una cantidad de trabajos de investigación muy ricos y en cualquier campo, porque en todo campo necesitamos comunicación. Y una última pregunta, no podemos dejar pasar inadvertida. Ya estamos a unos días de unas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, según los analistas, los expertos y la sociedad lo percibe así, es un proceso muy extraño porque no se nota la población compenetrada e identificada como en otras experiencias. Se dice que esto puede ser debido a la corrupción, a la falta de credibilidad que hay en los políticos. Desde su perspectiva, ¿por qué hay ese frío? Esa situación no tan cálida de un proceso electoral como se vivía anteriormente en el país. Sí, yo creo que hay dos factores principales. El primero, tú lo acabas de decir, hay un gran descontento nacional frente a lo que es la clase política. Todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, enterarnos los audios, niveles de corrupción, involucramiento de personas que creíamos que debían administrar justicia,
o ver las mismas caras siempre, eso genera descontento, genera rechazo. Pero por el otro lado también está el lado de la poca profesionalización comunicacional en política. Vemos campañas muy pobres, con muestras de marketing electoral muy pobre, más de lo mismo. Muchos casos inclusive vergonzosos, porque no hay un respeto hacia el elector. La labor electoral tiene que hacer precisamente un proceso comunicacional de interrelación para convencer, llevar propuestas y recibir el apoyo. Aquí parece que se estuviera mercadeando en realidad producto, no sé. Se oferta un producto. Sí, se oferta un producto que además no tiene garantía, porque una vez que lo compras no puedes devolverlo. Entonces no hay una conciencia de lo que se está haciendo, y ahí de nuevo empatamos con lo que decía antes, la labor del comunicador. Qué importante también ahí, por ejemplo, es crear conciencia para que las elecciones no sea un acto rutinario o fastidioso, sino que sea algo importante, porque es precisamente el ejercicio de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias, señor Miguel Antesana, destacado DIRCOM, que estuvo invitado especialmente esta mañana por la Facultad de Comunicaciones, y más tarde habrá un taller importantísimo de investigación para sensibilizar a los jóvenes y motivarlos a desarrollar auténtica investigación en el campo de la comunicación social. Gracias, muchos éxitos. Muchas gracias. Pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.